En la Roma antigua se festejaban lo que se llamaban las bacanales. Baco, el dios del vino, se le rendía un culto de orgía, de comilonas y de mucha bebida. Pero esa fiesta tenía una característica interesante. La gente iba con máscaras, porque allí se dejaba de lado cualquier diferencia social. La máscara hacía que se escondiera la verdadera identidad de la persona. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, al libro de Daniel, capítulo 2, y luego vamos al capítulo 7, encontramos que aquella estatua de diferentes metales coincide con 4 bestias que salieron de la tierra en Daniel 7. Encontramos también que al finalizar el sueño de Nabucodonosor, Nabucodonosor ve que hay en los pies diferente metal, barro y metal. Pero ¿cuántos son los dedos de los pies? Son 10. Pero encontramos en la 4ª bestia de Daniel 7, encontramos a una bestia con 10 cuernos. Y encontramos que de entre los 10 cuernos sale un cuerno pequeño y crece mucho, arranca 3. Todo esto nos muestra que hay una identidad detrás de ese cuerno pequeño. Necesitamos entenderlo y ahora lo vamos a entender mejor. Eso es bueno. Ahora hablaremos acerca del reino de este pequeño cuerno. Hemos aprendido hasta ahora que él se levantará ¿cuándo? Cuando Roma se divide. Hemos aprendido que él viene de esta división y que se levanta de entre los 10 cuernos. Y hemos aprendido que él será diferente de los otros. Daniel 7, versículo 24. Y este poder se quedará con nosotros hasta que Jesús venga. Esto significa que si se levantó entonces, él debe estar aquí hoy. Echemos un vistazo a los atributos dados por Daniel sobre el reino del pequeño cuerno. Número 1. Él se levanta de la 4ª bestia, Daniel 7, versículos 7 y 8. ¿Todos están de acuerdo con este punto? Él se levanta de Roma. Es de allí de donde se levanta. Es un poder romano. Número 2. Se levanta de entre los 10 cuernos. Mire a los cuernos y aquí vino uno entre ellos, uno pequeño. Entonces, él tiene que levantarse en el oeste del Imperio Romano. Es un poder europeo. No puede ser otro poder en esta tierra. Se levanta después de los 10 cuernos. Entonces, él asume su posición de poder después del 476 después de Cristo. Y tras ellos se levantará otro. Después de ellos, tras ellos, versículo 24. Y es diferente, punto número 4, de los otros cuernos, el cual será diferente de los primeros. Versículo 24. Ese es el 4º criterio. Aquí hay otro criterio. Él se convierte en el más grande, impresionante que los otros. Este cuerno se veía más impresionante que los otros. Versículo 20. Aquí hay un poder que se convierte en más grande que los otros reinos. ¿Y saben qué? No tendría que ser tan difícil ver lo que la Biblia está diciendo. Incómodo, seguro, pero no tan difícil. Este poder arranca 3 reinos, ante el cual había caído 3, versículo 20. Este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba palabras contra el Altísimo. Versículo 8 y versículo 25. Entonces, se levanta al nivel donde Dios debería que estar. Número 1. Y reemplaza los preceptos divinos con preceptos humanos y planea el camino al cielo por medio del poder del hombre y no por el poder de Dios. Ese es un asunto muy serio. Y habla gran insolencias contra el Altísimo. Veremos esto después.
Y luego él hará guerra contra los santos y quebrantará los santos. Versículo 25. Entonces este poder debió ser un poder perseguidor que peleó contra aquellos que decían que la salvación es solo por medio de Dios. Y luego otro criterio. Él cambiará los tiempos y la ley. Versículo 25. Pensará en cambiar los tiempos y la ley. Es fascinante esto. Y ahora, ¿sobre qué tiempos y qué leyes usted piensa de que Dios se preocuparía? ¿Estaría Dios preocupándose por las leyes humanas de poca importancia? No. Debe ser una modificación de la ley divina. Y los tiempos tendrán que ser tiempos que Dios ha establecido. Por ejemplo, Dios estableció el tiempo. Y fue la tarde y la mañana del primer día. Y fue la tarde y la mañana del segundo día. De tarde a tarde se medían los días. Así fue al comienzo. Luego habían fiestas y festivales y los tiempos que fueron establecidos. ¿Podría cambiar este poder todo esto? Fascinante. Ese es el criterio número 9, dado en el libro de Daniel. Daniel es muy preciso. Y él, este poder, reinará y serán entregados en sus manos hasta tiempo, tiempos y medio tiempo. Tiempo, tiempos y medio tiempo. 3 años y medio proféticos. Vamos a hablar sobre esto después. Fascinante, versículo 25. Y devorará toda la tierra. La cuarta bestia será diferente y a toda la tierra devorará. El componente diferente de la bestia devorará toda la tierra y la trillará y la despezará. ¿Incluye esto a los Estados Unidos de América? ¿Y ustedes creen que Estados Unidos están siendo controlados por alguien más? ¿Creen que quizás ahora mismo están siendo controlados por alguien más? ¿La superpotencia de Estados Unidos? ¿O que la potente Rusia? ¿O acerca de cualquier otra nación potente como China? ¿Creen que está siendo controladas por alguien más? Y este poder existe hasta el final, hasta que el anciano de días vino. Versículo 22. Ahora, yo no me estoy inventando esto. Esto está escrito en el libro de Daniel. Puede conseguir el libro de Daniel y puede leerlo usted mismo. Y el criterio final, su reino será quitado al final de los tiempos. Pero se levantará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. La Biblia dice que será destruido por el resplandor de la venida del Señor. Así que ningún poder de esta tierra le va a quitar su poder. Dios mismo va a intervenir. 13 criterios. Hay solo un poder en todo el mundo que cumple con esos criterios a lo largo de la historia y con sus otras calificaciones. Una situación muy lamentable. Ahora, no quiero ofender a nadie esta noche y no quiero lastimar a los sentimientos de nadie. Pero el hecho del asunto es, este poder es tan claramente identificado que yo mismo, que hacía parte de este poder, tuve que renunciar a ese poder y dejarlo. Yo mismo fui afectado. Y yo me quedé en un estado de shock, pasmado, cuando encontré esta verdad. Y de hecho me puse físicamente enfermo cuando descubrí esto. Entonces, ¿quién es este poder? Se levanta de la cuarta bestia, se levanta de entre los 10 cuernos, después de los 10 cuernos, es diferente a los otros. Cuando la última ola de las invasiones de los bárbaros agotó su fuerza, la faz de Europa había sido transformada. Reinos germánicos independientes habían sido fundados sobre las ruinas del Imperio Romano. Eso se encuentra en la historia de la Iglesia, página 175. Sobre las ruinas, desde las ruinas del Imperio Romano gradualmente se levantó una nueva orden de estados que tenían como su punto, su enfoque central, la sede papal. Entonces, inevitablemente, el resultado fue una orden no solo nueva, pero muy diferente de la anterior. La iglesia y las iglesias, página 42-43. Esta es una fuente católica romana diciendo que se creó una situación diferente de lo que había antes. Hay 2 teorías sobre el anticristo en el mundo hoy en día que se enseñan en casi cada iglesia del mundo. Una es de Rivera y la otra es de Alcázar. Ahora,
¿qué enseñaron estos hombres? Ellos enseñaron lo que se llama el preterismo y el futurismo. El preterismo enseña que el anticristo vino en el pasado, en los tiempos de los griegos, y el futurismo enseña que él vendrá en el futuro después de que la iglesia cristiana sea quitada de por en medio. Y ambas estas doctrinas no son bíblicas, porque ambas violan a Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 8 y a todo el libro de Apocalipsis. Esas enseñanzas violan cada principio bíblico, todos los principios bíblicos. ¿Y quién eran Rivera y quién era Alcázar? Bueno, los dos eran jesuitas. Entonces, estas eran doctrinas promulgadas en el mundo después de la Reforma por la Iglesia romana misma, para quitar el énfasis de sobre el papado y ponerlo en dos direcciones diferentes. El historiador C.C. Eckhart dijo: cuando el Imperio Romano fue desintegrado y su lugar había sido quitado por un número de rudos reinos bárbaros, la Iglesia Católica Romana no solo ganó independencia del Estado sobre asuntos religiosos, pero dominaba también sobre los asuntos seculares. El papado y los asuntos mundiales, página 1. Entonces, aquí hay un cuerno, un reino que se convirtió en más grande e impresionante que los otros y los dominó. ¿Correcto? El historiador Thomas Hobbes dice: si una persona considera el origen del gran dominio eclesiástico, fácilmente ella percibirá que el papado no es más que el fantasma del Imperio Romano difunto, sentado y coronado sobre la tumba de él mismo. Ok, entonces Roma no se ha completamente ido. Se llama la Iglesia Católica Romana, ¿correcto? Entonces Roma no está totalmente acabada. La fuente de esta cita es el Leviatán, página 457. Será diferente de la primera. Vimos que Roma dice: si somos diferentes, porque ahora es un poder religioso que ejerce influencia política. Más grande, impresionante que sus compañeros. Daniel 7:20. Él será más grande que los otros reyes. ¿Los reyes de Europa se inclinaron al papado? Sí, a veces sí y a veces no. Y si no, se inclinaban pues al final fueron subyugados y tuvieron que inclinarse. A la larga tuvieron que venir como Federico de Alemania, que tuvo que pararse descalzo en la nieve, esperando por un indulto para que se le regresara su reino. En los Sacrosantos Concilios, volumen 13, Roma dice: definimos que la Santa Sede Apostólica, el Pontífice Romano, mantienen la primacía sobre ¿cuánta parte del mundo? Sobre todo el mundo. Interesante. El vicario del Hijo de Dios encarnado, sumo sacerdote ungido y gobernador temporal supremo, es el Papa, se sentó en su tribunal para juzgar imparcialmente entre nación y nación, personas, príncipe, soberano y súbdito. El cardenal Henry Manning, en su libro El poder temporal del vicario de Jesucristo. Entonces, ¿dijeron que estaban en control de todos los otros reinos? ¿Sí o no? Si así lo alegan ellos mismos. Llaves de esta sangre. Papa Juan Pablo II contra Rusia y el Occidente para controlar la orden del Nuevo Mundo. Malachi Martin, profesor pontífico en la Universidad Gregoriana en Roma misma. Él lo está diciendo, no yo. 3 reinos arrancados. Entonces tuve el deseo de saber acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de las otras, asimismo de los 10 cuernos que tenía en la cabeza y del otro que había salido, ante el cual habían caído 3. Daniel 7, 19, 20. Si Roma alega que los 3 fueron arrancados porque eran arianos, es decir, que no creían en Cristo, que Cristo era Dios, que es una de las enseñanzas de Roma. Pero veremos que es solo una enseñanza exotérica de Roma. Hay otra enseñanza de Roma que es esotérica, es una enseñanza escondida que dice algo completamente diferente. Pero eso será parte del tema de otra conferencia. Tenían ojos como uno de hombre y una boca que hablaba con gran insolencia. Aquí hay un sistema que se establece sobre Dios y que habla contra el Altísimo y quebrantará a los santos. También se le dio boca que hablara arrogancias y blasfemias, dice Apocalipsis 13:5. Blasfemias. ¿Y qué es blasfemia? Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Apocalipsis 13:7. ¿Hizo esto la iglesia romana? Absolutamente. Daniel 7:25. Hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Claro que no se puede cambiar la ley de Dios, es solo que este poder
piensa que él puede. Y los santos serán entregados en sus manos hasta tiempo, tiempos y medio tiempo. Primero veamos a la definición bíblica de blasfemia y después vamos a ver esos textos. Y veamos si Roma cumple con los requisitos. Bueno, encontramos esta definición de blasfemia en Juan capítulo 10, versículos 30 hasta 33. Y el Padre y yo somos uno, dice Jesús. Jesús dice que Él es Dios. Y le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Así que la definición en la Biblia de blasfemia es si alguien dice que Él es Dios. Bueno, hay muchas personas que blasfeman en el mundo hoy en día, pero bueno, esta es la definición. La otra definición que encontramos es en Lucas, donde dice, al ver él la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Es Jesús que habla. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a pensar y diciendo, ¿quién es este hombre que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Así que hay dos definiciones bíblicas de blasfemia. Una es si dices ser Dios y la otra es si dices que puedes perdonar pecados. Bueno, ¿qué dice Roma? Aquí está la Enciclopedia Católica, volumen 12, artículo sobre el Papa, y dice, esta autoridad judicial hasta incluye el poder para perdonar pecado. Entonces Roma dice que puede perdonar pecados. El sacerdote católico, página 78, dice, busca donde quieras por los cielos y la tierra y encontrarás a un ser creado, uno solo, que puede perdonar el pecado. ¿Quién puede librarlo de las cadenas del infierno? Ese ser extraordinario es el sacerdote católico romano. Interesante. Tú eres un sacerdote eterno, dice el obispo que lo ordena. Él ya no es un hombre, un hijo de Adán pecador, pero un alter Christus, otro Cristo. Eso es interesante. Otro Cristo en el lugar de Jesucristo, en griego es anticristos, es decir, anticristo, en el lugar de Cristo. Para siempre un sacerdote del Altísimo, con poder sobre el Altísimo. Esto es serio. Decir que tú tienes más poder de Dios. El Papa no solamente es el representante de Jesucristo, pero Él es Jesucristo mismo, ocultado en el velo de la carne. El Nacional Católico, julio de 1895. Así que Roma siempre alegó estar en el lugar de Dios. Dios mismo está obligado a atenerse al juicio de sus sacerdotes y de no perdonar o perdonar de acuerdo según si ellos, los sacerdotes, rehúsen o den absolución. La sentencia del sacerdote precede y Dios la suscribe. Dignidades y funciones del sacerdote, volumen 12, páginas 27. Increíble. Así que la Iglesia Católica dice quién está salvo y quién está perdido. Y Dios no tiene elección. Tiene que atenerse al juicio de ellos. Y si ellos dicen no, Dios no puede decir sí. Entonces, ¿quién es más poderoso, ellos o Dios? Ellos son. ¿Es esto blasfemia, sí o no? Esto es blasfemia del más alto orden. El cardenal Bellarmín dice, todos los nombres que en las Escrituras se aplican a Cristo, por virtud de los cuales está establecido que Él está sobre la Iglesia, todos los mismos nombres son aplicados al Papa. Eso significa que Él, el Papa, asume el lugar de Dios. Entonces Él cumple con esta característica. Dado en Roma desde nuestro palacio el 10 de febrero de 1817 de la jurisdicción 14 del Sacrosanto Pontífice y Padre en Cristo y nuestro Señor, nuestro Dios, el Papa León XII. Así que el Papa mismo se hizo coronar Dios. Ocupamos en esta tierra el lugar del Dios Todopoderoso. Las grandes cartas encíclicas eclesiásticas del Papa León. ¿Sabían que cuando el papado hoy escribe una encíclica, siempre firma la encíclica? Y de hecho, por ejemplo, el Papa Juan Pablo II, en otras palabras, hacía esto, firman dado por nosotros, letras mayúsculas, en nuestro, letras mayúsculas, pontificio. Interesante, porque Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, letras mayúsculas. Así que el papado toma la prerrogativa y hasta estos días, por sus escritos, ellos alegan tener y ser el poder de Dios. Entonces, Roma cumple con este requisito. El Sacrosanto Consejo definimos que la Santa Sede Apostólica y el Pontífice Romano ocupan la primacía sobre todo el mundo. Ahora, este poder finalmente tomaría el control de todo el mundo.
¿Roma realmente controla el mundo? Ridículo. ¿Realmente lo cree? ¿Creen que es posible? Bueno, vamos a tener mañana una conferencia sobre las sociedades secretas. Si yo fuera usted, no me la perdería. Tomás de Aquino escribió: el poder secular, este es el gran filósofo católico que es citado por Juan Pablo II más que cualquier otro filósofo de la Iglesia Católica Romana, y él escribe: el poder secular está sujeto al poder espiritual, así como el cuerpo está sujeto al alma. Y por eso no es una usurpación de la autoridad si el prelado espiritual interfiere en las cosas temporales con respeto a los asuntos en los cuales el poder secular está sujeto a él. Así que todos están sujetos a Roma. El Consejo de Trento declaró: todo poder temporal es de él. El dominio, la jurisdicción y el gobierno de toda la tierra es de él por derecho divino. Todos los soberanos de la tierra son sujetos a él y deben someterse a él. Ese era el Consejo de Trento. Es el consejo que terminó el ataque de la Reforma. Aquí tenemos una señora que dice, bueno, Jesús nos dice: yo soy el buen pastor. Y esta dama dijo: es como estar con Dios, cuando ella vio a Juan Pablo II. Este poder quebrantaría a los santos. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Apocalipsis 13:7. Bueno, Tomás de Aquino dijo que los herejes declarados culpables deben de ser puestos a muerte, tanto como los otros criminales. La Iglesia Católica respeta la libertad de conciencia y la libertad. Sin embargo, cuando viene enfrentada por herejía, ella recurre a la fuerza, al castigo corporal, a la tortura. Ella aprendió en Italia las hogueras, las piras funerarias de la Inquisición. Profesor católico Alfred Baudrillard, la Iglesia Católica, Renacimiento y Protestantismo. Sí, ella lo admite. Aquí está la Chiesa del Gesù, que es la sede de los jesuitas. Aquí está el juramento que los jesuitas hacen, que básicamente dice que ellos pueden deshacerse de cualquier rey hereje en el mundo entero, de cualquier Commonwealth, Estado libre y soberano, o gobierno que no quiera someterse al papado, y cualquiera que no quiera someterse a la autoridad del pontífice romano puede ser, con confianza, destruido. Así que la Iglesia gobernó como una mujer gobernando sobre reyes, y es así como ella se ha descrito a lo largo de toda la historia. La Inquisición, bueno, la Inquisición nos dice que ella quebrantó a los santos. La Torre de Londres, la Haya en Holanda, los Países Bajos. ¿Cuál es la definición de herejía? En griego, heresis es escoger, decidir por uno mismo lo que uno cree y practica. Entonces, eso es herejía. Entonces, ¿quién debe decidir por ti? Roma debe decidir por ti lo que debes creer. Y si no cumples con esto, bueno, entonces debe ser eliminado, debe ser erradicado. Bueno, estamos avanzando hacia unos tiempos asombrosos en el mundo en el que vivimos hoy. Esos son algunos de los instrumentos de torturas que ellos utilizaban. Esas tenazas terribles de aquí se abrían y se podían cerrar, y venían como dos baldes pequeños haciendo una pequeña bolita, y ellos ponían brasas allí y se arreglaban contigo de esa manera. Y te ponían estos grilletes en los tobillos, noten las puntas por dentro, esas penetraban directamente al hueso, eran bien malvados. Este iba alrededor del cuello y ellos apretaban el tornillo y el tornillo empujaba directamente en su nuez de Adán. Y de hecho, General Franco, en los 1970, en España, todavía utilizaba este instrumento de tortura. ¿Pueden imaginarse eso? ¿Cuán primitivo se puede volver uno? Y los tepos y los tornillos de mariposa y esta cosa terrible. Por aquí donde te alzaban boca abajo con tus manos atrás de la espalda y te levantaban de esta manera en alto y te colgaban del techo, y luego sujetaban esta bola en un estante alto y esta piedra pasaba a tus pies y la rodaban hacia abajo y te arrancaban tus brazos. Muy cruel lo que hacían. Esta es una representación de las hogueras, las estacas de la Inquisición, y mataron literalmente a millones y millones de personas.
Este es un famoso monumento de los hugonotes en África, donde los franceses hugonotes escaparon y después de la gran masacre donde los hugonotes fueron masacrados en la matanza de San Bartolomé, y se representaron como una mujer, una iglesia escapando con una Biblia en su mano y las cadenas de Roma arrancadas. Bueno, tengo noticias para ustedes. Esta mujer está nuevamente encadenada, y cada otra mujer en el planeta, hablando de iglesias, está nuevamente encadenada. Cambiará tiempos y leyes. Pensará en cambiar tiempos y la ley. Daniel 7:25. ¿Alega el Papa que cambió la ley de Dios? Claro que sí. Decretal de translat episcop. El Papa tiene poder de cambiar tiempos, de revocar leyes y prescindir de todas las cosas, hasta de los preceptos de Cristo. Eso es arrogancia de la más elevada. Entonces ellos dicen que pueden cambiar estas cosas. ¿Cambió el papado los tiempos? Ciertamente lo hicieron. ¿Qué calendario usamos hoy en día en el mundo? ¿Quién sabe? Estamos guardando el calendario gregoriano. ¿Quién era Gregorio? Él era un papa. ¿Y el tiempo fue cambiado? Sí. ¿Con la autoridad de quién? De los astrónomos jesuitas. ¿Qué cambiaron? Cambiaron la Pascua. Movieron la fiesta de la Pascua para que estuviera conforme a la fiesta de Ishtar. De hecho, en inglés la fiesta hasta la llamaron así, Easter de Ishtar, la fiesta de Pascua. Y por eso, mientras que el Pasch, como se llamaba la Pascua entre los primeros cristianos, era celebrado de acuerdo a la nueva luna, y la Pascua hebrea podía tomar lugar en cualquier día de la semana, dependiendo de cuándo la nueva luna aparecía. Entonces el papado cambió esto y siguió el simbolismo de los saduceos, que estaban formados en Alejandría en la enseñanza oculta, y mudaron la fiesta conforme a la fiesta de Ishtar. Y ahora la Pascua cae solo en un domingo y nunca coincide con la Pascua original. Es posible, con el calendario que tienen, que en algún momento de la historia pueda coincidir con la Pascua original. Y entonces, ¿qué decreto hace el papado? Si ocurre que la fiesta cae en el día de la Pascua original, entonces el papado cambia la fiesta de una semana para que como quiera caiga en un domingo. Entonces ella cambió los tiempos y las fiestas, no cabe duda. También, desde esos tiempos, estamos marcando los días de medianoche a medianoche y no de atardecer a atardecer. Y luego la Iglesia ha revocado leyes y prescindido de todas las cosas, hasta de los preceptos de Cristo. El Papa puede modificar la ley divina, prompta biblioteca. ¿Quién le da el derecho al Papa de modificar la ley de Dios? Los 10 mandamientos, así como fueron originalmente dados por Dios en las primeras tablas: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Luego hay este gran mandamiento que dice: no adorarás a ídolos. Y luego: no tomarás el nombre de Dios en vano. El mandamiento del sábado es muy prominente ahí. Y luego tenemos los mandamientos dictando la relación entre hombre y hombre. Honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio y no codiciarás. Aquellos son los mandamientos como están en la Biblia. Si tomas el catequismo católico, verán que el segundo mandamiento ha sido removido: no tendrás otros dioses. Y no harás, y dice, él podrá cambiar leyes. Claro, él dice: yo soy el Señor tu Dios, no tendrás dioses extraños ante mí, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Así que el segundo mandamiento ya no existe, y este se ha movido a un mandamiento más arriba. Acuérdate del sábado para santificarlo, pero ¿qué hicieron con eso? Veremos eso en un momento. Y por eso solo tienen 9 mandamientos, y para obtener el 10º, toman el mandamiento número 10 sobre codiciar y lo dividen en 2. No codiciarás la esposa de tu prójimo y no codiciarás los bienes de tu prójimo. Muy fascinante. Recuerda que el original aquí dice: no codiciarás la casa de tu prójimo y no codiciarás la esposa de tu prójimo. Así que dieron la vuelta a la secuencia. ¿No es eso fascinante? Hasta tienen el descaro de cambiar la secuencia del mandamiento, y como si tuvieran derecho de hacerlo. La Enciclopedia Católica dice: la Iglesia, después de cambiar el día de descanso del sábado judío o el día séptimo de la semana al primero, hizo que el tercer mandamiento se refiriera al domingo, porque ya el segundo había sido sacado, como el día de guardar santo, como el día del Señor. Enciclopedia Católica.
Entonces cambiaron los tiempos hasta el día de adoración, que era el día séptimo, fue cambiado al primer día de la semana. Mateo 5:17 dice, no penséis que he venido a abolir la ley y los profetas, no he venido a abolir, sino a cumplir, a vivir los mandamientos en su vida, dijo Jesús. Aquí está el Convert's Catechism of the Catholic Doctrine, el catequismo del convertido sobre la doctrina católica en inglés, y a página 50 dice, pregunta, ¿cuál es el día sábado? Respuesta, sábado es el día de reposo. La Iglesia Católica está bien consciente de ello. Lo saben. Pregunta, ¿por qué observamos el domingo en vez del sábado? Respuesta, observamos el domingo en vez del sábado porque la Iglesia Católica en el Consejo de la Odisea transfirió la solemnidad del sábado al domingo. Entonces, ¿cambió ella tiempos y leyes, sí o no? Si ella lo hizo. Tiempo, tiempos y medio tiempo. ¿A qué se refiere eso? Y serán entregados a sus manos hasta tiempo, tiempos y medio tiempo, los santos. Si tiene una Biblia moderna dirá 3 años y medio. Ahora, los años proféticos son diferentes de los años normales. Un año, en sentido profético, tiene 360 días, porque el año hebreo tiene 360 días. Así que 360 por 2, 720, medio tiempo, medio año, 180, sumarlos daría 1260 días proféticos. Ahora, eso se convierte en 1260 años literales. Solucionemos esto. Con la conquista de Roma por Belisario, comienza la historia medieval. Entonces, cuando Roma se conquistó y los ostrogodos fueron removidos, la historia medieval empezó. Philip Schaff dice, Vigilius ascendió a la silla papal 538 después de Cristo bajo la protección del ejército de Belisario. Entonces, ¿cuándo el pequeño cuerno asume su autoridad? La respuesta es 538 después de Cristo, porque el último de los cuernos de los reinados que impedían a su avance eran los ostrogodos, y ellos fueron removidos en el 538 después de Cristo, y Vigilius asciende a la silla papal. Entonces el dominio romano comienza. Otro se levantará después de ellos. Los 10 reinos establecidos en el año 476 después de Cristo, después de ellos, en el 538 después de Cristo, el reinado papal comienza de acuerdo a un decreto que fue hecho por el emperador Justiniano de Roma, quien dijo que el papa sería el corrector de los herejes y el gobernador de todas las iglesias. Ahora, 538, si usted le añade 1260 años, llega a 1798. 1798. ¿Qué pasó en el año 1798? Berthier entró a Roma el 10 de febrero del 1798 y proclamó una república. Media Europa pensó que el veto de Napoleón sería obedecido y que con el papado, y que con este veto, el papado moriría. Así que exactamente de acuerdo con el tiempo profético, y la Biblia nos dice de tomar un día por un año, exactamente de acuerdo a ese tiempo, cuando el reloj profético llegó al año 1798, el poder temporal del papado fue detenido por un tiempo. Entonces la profecía de 1260 años, 476 después de Cristo, los 10 reinos fueron establecidos. 538 después de Cristo, el obispo es oficialmente reconocido como el soberano de todas las iglesias, el obispo de Roma, el papa. 1960 años de tiempo profético nos traen a 1798 y se cumplió. Su dominio se terminó. 1260 años estaban basados sobre 1260 días, que es lo mismo que 3 años y medio proféticos, y que también es lo mismo que 42 meses. 42 por 30, 30 días es el mes bíblico, 42 por 30 es igual también a 1260. Ahora, en Apocalipsis 12, versículo 6 leemos, 1260 días. Esos son los 1260 días. En Apocalipsis 12, 14, un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Vea cómo Apocalipsis toma el tema de este poder y lo trae al corazón del Apocalipsis. Aquí están todos mencionados.
Daniel 7:25, tiempo, tiempos y medio tiempo, refiriéndose a este poder. Daniel 12:7, por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Apocalipsis 11:2, 42 meses. Apocalipsis 11:3, 1260 días. Apocalipsis 12:6, 1260 días. Apocalipsis 12:14, un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Apocalipsis 13:5, 42 meses. Todos esos textos se refieren al mismo poder. Noten cómo están. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La Biblia es fantástica. Lo que se nos está diciendo es que este poder se establecería a sí mismo como otro Dios, porque 7 es el número de Dios, y asumiría todas estas características. Vi una de sus cabezas como herida a muerte, pero su herida mortal fue sanada. Roma recibe una herida como el poder del cuerno pequeño, pero va a ser sanada. Y después toda la tierra se maravilló en pos de la bestia. Apocalipsis 13:3. Entonces este mismo poder que reinó sobre los santos por 1260 días recibe una herida mortal en el 1798 y se levantará nuevamente y toda la tierra será sujeta a esta. Es lo que la Biblia dice. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Apocalipsis 13:7. ¿Esto incluye a los Estados Unidos? ¿Esto incluye a mi país? Sí los incluye. Ronald Reagan y el papado hicieron una alianza santa. Es una historia fascinante. Tenemos que comentar sobre esto con un poco más detalle. Así que hasta el poderoso Estados Unidos se ha sujetado a este poder. Aquí tenemos una foto simbólica entre Gorbachev y el papado. Esta es la poderosa Unión Soviética en esa etapa, saludando y reconociendo ese poder. Es una gran idea, una nueva orden mundial donde diferentes naciones son unidas en una causa común. Solo los Estados Unidos tienen esa fuerza moral y los medios para realizarla. En el Consejo Vaticano II, esto fue en 1962, el documento dice, es nuestro deber poner en acción cada músculo para lograr el tiempo cuando toda guerra será completamente prohibida por consentimiento internacional. Ese es el Consejo Vaticano II. Este blanco, sin duda, requiere el establecimiento de una autoridad pública universal reconocida como tal por todos y dotada de poder para salvaguardar por parte de todos la seguridad y el respeto por la justicia y el respeto por los derechos. Papa Pablo VI escribió en una sección titulada Hacia la autoridad mundial eficaz, escribió: esta colaboración internacional en una escala mundial requiere instituciones que la preparen, que la coordinen, que la dirijan, hasta que finalmente haya un establecimiento de una orden de justicia que sea reconocida universalmente. ¿Quién no ve la necesidad progresivamente de establecer una autoridad mundial capaz de actuar eficazmente en los sectores judiciales y políticos? Fascinante. ¿Y quién fue coronado soberano sobre todo el mundo? Este mismo hombre. Fascinante. Juan Pablo, superestrella. Maastricht, la Europa unida. ¿Qué tiene el mundo que decir acerca de esto? ¿Por qué tiene el Parlamento de Europa esta construcción? Una construcción muy interesante. Vamos a darles toda una conferencia sobre esta situación interesante en Europa y sobre lo que significa. ¿Qué dijo George W. Bush acerca de este poder? El 22 de marzo él dijo: la mejor manera de honrar al Papa Juan Pablo II, verdaderamente un gran hombre, es de tomar su enseñanza seriamente, es de escuchar sus palabras y poner sus palabras y sus enseñanzas en acción aquí en América. Este es un desafío que debemos aceptar. Entonces, ¿quién está sujeto a quién aquí? ¿Quién está sujeto a quién? En 1991 el Papa hizo un llamamiento por una nueva orden mundial. Bueno, ¿cuál fue su discurso del nuevo año este año? Él tuvo solo un mensaje y dijo: es tiempo de establecer una autoridad a nivel mundial ahora mismo. Ese fue su pedido. Él visitó a las Naciones Unidas y él habló por parte de todas las religiones del mundo entero.
Ahora, por favor, noten que eso incluye el budismo, el hinduismo, el shintoísmo, el zoroastrismo, el protestantismo y el catolicismo y todos los demás. ¿Hay un plan? Y Gorbachev dijo, debemos ayudar a Juan Pablo II porque él tiene razón en su pedido por una nueva orden mundial, dijo Gorbachev cuando el Papa habló en las Naciones Unidas en su aniversario de 50 años. Bueno, ¿usted piensa que sea posible que Roma pueda hacer este poder? ¿Que el Vaticano pueda hacer este poder? Pero sin duda el Vaticano parece como un poder noble cristiano, tratando de implementar los valores correctos en el mundo. ¿No parece así? Recuerde lo que la Biblia dice sobre el hombre de perdición. Judas parecía uno de ellos, pero él traicionó a Jesús con un beso. Aquí está el poder que parece uno de ellos, pero podría simplemente traicionarlo con un beso. Tendremos que examinar los secretos de las sociedades secretas para saber de qué se trata en todo esto. ¿Qué enseñaron los reformadores sobre este poder? Muchos grandes cristianos de los tiempos de la Reforma y post-Reforma compartían esta visión de la verdad profética e identificaban al anticristo con el papado romano. Entre ellos, los que compartían esta interpretación, había los valdenses, los husitos, Wycliffe, Lutero, Calvino, Zwingli, Melanchthon, el teólogo bautista Juan Hill, los mártires Cranmer, Tyndale, Latimer y Ridley. Todos ellos dijeron que Roma era el anticristo. Veamos lo que dijo Martín Lutero. Lutero dijo, sé que el Papa es el anticristo y que su asiento es el de Satanás mismo. El papado representa una persecución general por orden del pontífice romano, con el propósito de hacer, caer y destruir almas. Es una declaración bien directa. Él nos rodeaba con las palabras en esos días. ¿Qué dijo Juan Calvino? Él dijo, llamamos al pontífice romano el anticristo. Interesante. ¿Qué dijo Juan Wesley? Él dijo, él es en el sentido más categórico el hombre de pecado, porque aumenta de toda manera de pecado por encima de cualquier medida. Eso dijeron los reformadores. ¿Qué dijo Juan Knox? Él dijo, el Papa debería ser reconocido como el mismo anticristo. Bueno, los reformadores no querían que nadie se olvidara. Así que en Nuremberg, en Alemania, la sede del protestantismo, en la alcaldía de la ciudad, tienen una escultura presentada sobre dos puertas. Y si mira por aquí, encontrará algo muy interesante. Encontrará la profecía de la cual hablamos esta noche. De un lado tenemos un león con alas de águila. Y tenemos un soberano al lado de él y se nos dice, ¿quién es él? Es Nabucodonosor. Entonces, ¿quién dijeron los reformadores que era el león con las alas de águila? Babilonia. Si va al otro lado de la puerta, tenemos un oso con 3 costillas en su boca y pusieron un rey al lado de él. Un rey poderoso para decirnos quiénes creían que representaba. ¿Y quién era este? Esta era Ciro el Grande. Entonces, nos están diciendo que estos eran los medos y los persas. Los reformadores no rodearon palabras, lo pusieron en piedra. Usted puede ir a verlo hoy. Si va al otro lado, verá otra puerta, y es así como se ve. Y vayamos un poco más cerca, hay un leopardo con 4 cabezas, y a quién pusieron al lado de él para decirnos quién creían que era este poder, Alejandro el Magno. Entonces identificaron esta bestia con Grecia, y al otro lado hay una bestia terrible con 10 cuernos, y tienen un emperador poderoso allí. ¿Y quién es él? Él es Julio César. ¿Y quiénes dijeron que era? Ellos dijeron que era Roma. Y luego por aquí tienen esta pequeña estructura saliendo de entre ellos y tienen la cara de hombre y tiene esta pequeña corona extraña. Y no dejaron misterio sobre la identidad de esta bestia. Dijeron que era Roma. ¿Quién enseña esto hoy todavía? Nadie. Nadie lo enseña. ¿Las iglesias cristianas lo enseñan? No lo hacen. De hecho, todas se han unido al movimiento ecuménico que dice, aceptamos nuevamente a Roma como nuestro líder espiritual. Todas las denominaciones cristianas son parte del movimiento ecuménico. Y todas ellas dicen
ponme de vueltas las cadenas. Qué triste. Nadie os engañe de ninguna manera, pues no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. 2 Tesalonicenses 2, 3, 4. ¿Esto tiene sentido ahora? Claro que sí. Engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Mateo 24, 24. El vestido del cristianismo es tan perfecto que no vemos el centro del ocultismo detrás de esto. ¿Quién verdaderamente está en control aquí? ¿Quién está detrás de todo esto? ¿Qué poder está en Roma? ¿Quién es el Papa Negro? ¿Quién es Peter Hans Kulvenbach ahora? ¿Quién es él? ¿Cuál es su papel en el mundo? ¿Le gustaría saber? Entonces hemos visto, él devorará toda la tierra. Esto significa que esta red de intriga debe ser esparcida por todo el mundo y él continuará hasta el fin. Y él está aquí ahora mismo. Pero su dominio será quitado en los tiempos finales. Ahora, no estoy diciendo que cualquier católico romano que no está consciente de lo que está en la Biblia es el anticristo. Estoy hablando acerca de un sistema aquí. Este es un sistema. Hay muchos buenos católicos romanos en la Iglesia Católica que adoran a Dios de acuerdo a su mejor conocimiento y de acuerdo a la conciencia que ellos tienen. Y Dios toma el conocimiento que ellos tienen y los juzga de acuerdo al conocimiento que ellos tienen. Yo estoy hablando aquí acerca de un sistema que ha engañado hasta a sus propios miembros y se ha establecido como superior a Dios. La Biblia dice, se sentará el juez y le quitará el dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos pertenecerán ¿a quién? Sean dados al pueblo de los santos. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo, dice Daniel, sean dados al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios los servirán y obedecerán. Dios va a terminar con todas las cosas muy pronto. Y para encontrar la intriga detrás de las intrigas, les invito a venir a las siguientes conferencias. Aunque si estuviste molesto esta noche, es muy importante que vengas a las siguientes conferencias porque todo este plan se desarrollará mientras avanzamos en el libro de Apocalipsis. Que el Señor sea contigo, que te ayude y te guíe.